Que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Qué bueno, qué privilegio encontrarnos una vez más en este espacio de estudio bíblico online. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos permite una vez más escudriñar su palabra y poder compartirla con ustedes. Hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol San Pedro, los primeros 3 capítulos, y ahora corresponde el estudio al capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Si usted se acaba de conectar o si usted ya está desde el principio ahí, pues le pido que comparte esta transmisión. Recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube. Puede, por medio de esas plataformas, conectarse con nosotros y también compartir nuestras publicaciones. Le damos gracias a Dios por su vida y por la oportunidad de que hoy nos permita seguir estudiando su palabra. Primera de Pedro, capítulo 4. Esa es la base de nuestro estudio esta tarde-noche, ya en algunos lugares. Vamos a orar al Señor para que Él pueda bendecir este tiempo, para darle gracias por su vida, por la mía, y que el Señor pues nos ministre con su palabra. ¿Le parece? Incline su rostro ahí donde está y digámosle: Señor, te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, por tu favor, Señor, y porque hasta aquí tú nos has ayudado y tu mano nos ha sostenido. Te pedimos, Señor, oh Dios, que sea tu palabra corriendo, fluyendo y llenando nuestra mente y nuestro corazón con esa revelación del Espíritu Santo que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos como cristianos que te honran a ti. En el nombre de Jesús, trae a nosotros esa palabra viva ahora, Señor. No queremos solamente información, queremos también tu iluminación, tu revelación en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, estamos una vez más en el estudio de la palabra del Señor, como dijimos, Primera de Pedro, capítulo 4. Para los que recién se conectan o los que ven esta transmisión posteriormente, bienvenidos a nuestro espacio de estudio bíblico online. Primera de Pedro, capítulo 4, dice de la siguiente manera en sus primeros primeros 2 versículos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y es que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. El sacrificio que Jesús hizo es la propiciación por nuestros pecados, por nuestras culpas. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipos, en la carta a Filipenses, capítulo 3, versículo 10, y dice: a fin de conocerle. Esto habla de identidad, esto habla de identificarnos con Jesucristo. Pedro está diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El mismo pensamiento de que en algún momento vamos a padecer o vamos a sufrir por causa de Cristo. Pablo entonces aconseja a la iglesia en Filipo y le dice: a fin de conocerle y el poder de resurrección, de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, las aflicciones, las pruebas, las dificultades, los padecimientos que nosotros tenemos por causa de Cristo, y ahí sí debemos ser claros y enfáticos, es por causa del Evangelio, por causa de la palabra del Señor. Esto nos hace semejantes a Cristo en su muerte, en su aflicción. Y eso, mi amado hermano, debe llenarnos de satisfacción a nosotros mismos, porque no solamente nos estamos identificando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino también con aquel Cordero sacrificial, no solo con el León de Judá,
el victorioso, sino también con aquel cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca para defenderse, sino que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Otro aspecto importante que menciona estos dos versículos es al final del versículo 2, que dice, bueno, leemos todo el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto habla de establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas, como lo hemos enseñado, como hemos predicado. Renunciamos, deponemos nuestra propia voluntad para que sea la voluntad de Dios estableciéndose en nuestra vida. El Señor Jesús nos lo enseñó cuando dijo o cuando nos mostró en la oración modelo y dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42, también es un momento en que Jesús está solo con sus discípulos, él está yendo a orar, la hora de su aflicción se aproxima y dice la palabra del Señor, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, es decir, ya lo había hecho antes, pero ahora vuelve a orar, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si yo no puedo evitar esto, Señor, si esta prueba, esta dificultad, esta aflicción, a lo mejor ahora mismo tú estás pasando por alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación adversa en tu vida. Y tú dices, Señor, yo estoy cumpliendo con todo. Señor, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo sirvo, pero estoy pasando por esto. Señor, ¿será posible que me quites este tormento? Pero si no es así, si no quieres quitarlo, si estás usando esta prueba para perfeccionar mi vida, que así sea, porque esa es tu voluntad. En otras palabras, estamos dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo, por causa del Evangelio. Y sufrir por el Evangelio también es sufrir por aquellas cosas que nuestra carne, nuestros ojos, los deseos y la vanagloria de la vida están demandando de nosotros cuando sabemos que eso no agrada a Dios. Sufrimos, padecemos en la carne, pero somos fortalecidos en el Espíritu. Algo importante que noto también en esta porción de Mateo 26, 42 es que dice, otra vez fue y oró por segunda vez. Es decir, el Señor no solamente estaba apartándose para reflexionar y para pensar en el futuro desastroso que le esperaba como ser humano, sino al contrario, él estaba en comunión con Dios. Si queremos que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas, debemos aceptar la voluntad de Dios acercándonos a Él en oración. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando, fíjese en esto, fíjese en esta lista, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta lista me parece no solamente acertada, sino me parece apropiada para nuestro tiempo. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias. Son cosas que afectan a nuestro propio cuerpo, son producto de nuestra propia concupiscencia. Embriagueces. Esto habla de nuestras costumbres, de nuestras prácticas, orgías, disipación y abominables idolatrías. Estas prácticas que se mencionan aquí, lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, fíjense que tiene un efecto en nuestra vida, en nuestro ser. Cuando hablamos de las lascivias y las concupiscencias, eso afecta nuestra alma, eso afecta nuestro ser emocional. Y cuando hablamos de las embriagueces y las orgías, eso afecta nuestro cuerpo. El Señor se encarga de hablarnos a fin de que podamos comprender que Él está interesado en restaurarnos de una manera total,
Él no está interesado solamente en restaurar nuestro espíritu y que nuestra alma y nuestro cuerpo pues vivan. No, Él quiere restaurarnos de una manera integral, que todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu sean hallados irreprensibles, dice la palabra. Y luego la disipación y las idolatrías, esto afecta nuestra vida espiritual. Cuando nosotros no comprendemos o queremos vivir engañados, creyendo que podemos recurrir a otras instancias para poder acercarnos a Dios, ignorando lo que Jesús dijo cuando menciona y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ignoramos a veces eso, lo dejamos por un lado. Se nos enseña a buscar a Dios o a llegar a Dios por medio de otras instancias, llámese santos, imágenes, ídolos, personajes importantes en la historia, incluso del cristianismo, los mismos apóstoles, ángeles, arcángeles. Eso no es lo que la Biblia enseña. A Dios llegamos por medio de Jesucristo, y a Jesucristo nos acercamos por medio de la fe que produce en nosotros el arrepentimiento que es puesto en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. Así que no debemos quitarle méritos o no debemos reducir los méritos de Jesucristo, del Espíritu Santo y del Padre, acusando a otras personas o señalando a otras personas como posibles caminos o medios para acercarnos al Señor. La idolatría ha tenido un peso fuerte. El pueblo que ha practicado la idolatría ha sufrido las consecuencias de ese pecado, porque Dios es un Dios fuerte y celoso. Y el Señor prohibió la idolatría en medio de su pueblo. Las personas podrán tratar de cubrir, podrán tratar de disimular o de buscar un lado aceptable de esto, pero no nos podemos engañar, no seamos ciegos, entendamos, comprendamos lo que la palabra de Dios dice, y el tema de la idolatría es un tema muy alto, muy amplio, que necesitaríamos un tiempo especial, un tiempo completo para hablar acerca de la idolatría, y lo vamos a hacer un día, pero es algo que no debemos tomarlo a la ligera. Si tú estás honrando, venerando, si tú estás adorando, si tú le estás pidiendo a algo o a alguien que no es Dios, que no es Jesucristo, que no es el Espíritu Santo, que no es el Padre. Y de hecho Jesús nos enseñó a pedir al Padre en su nombre. Y el Espíritu Santo nos ayudará en estas oraciones, en estas súplicas, porque que nosotros no podemos pedir, dice la palabra, pero Él nos ayudará para que podamos acercarnos delante del Señor y pedir como conviene. Él nos enseñará a hacerlo. Entonces, si tú le estás pidiendo a otras cosas, personas, etcétera, tú estás cayendo en el pecado de la idolatría. También quiero tocar un punto. Muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de decirle a la esposa o a los hijos: te adoro. Usted ama a su esposa, usted ame a sus hijos, pero no los adore. No adore el carro. Es que yo adoro este carro que tengo, yo adoro esta casa que tengo, yo adoro este trabajo que tengo. Tenga cuidado, porque eso se está convirtiendo entonces en su ídolo. Y Dios es un Dios celoso que no aprueba ningún tipo de idolatría. Ahora, ¿qué enseña el apóstol Pablo acerca de estas cosas? En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, el apóstol Pablo también hace una lista extensa de estas cosas que él le llama las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas cosas en este versículo 19 son las cosas que afectan a nuestra alma, nuestro cuerpo. Pero luego el versículo 20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
En alguna oportunidad alguien me preguntó y me dice, mire, pero ¿dónde habla acerca de ser marihuano o inhalar cocaína o de usar drogas? Bueno, yo le referí a este versículo y le dije, lee lo que dice ahí en 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que cuando hablamos de no son correctas, no son morales y que también van en deterioro de nuestro propio cuerpo, podemos incluirlas en estas cosas semejantes a las que ya mencionó el apóstol anteriormente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué es una amonestación? Es un llamado de atención. Una amonestación es una sanción. Yo lo sanciono a que no hagan esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense esta frase, los que practican tales cosas. Porque hay quien cayó en algo, cayó en un error, una equivocación, pero mientras tiene vida, pues tiene oportunidad de arrepentimiento. Mas, sin embargo, los que practican tales cosas, los que son practicantes de este tipo de pecados, si Cristo viene, lo siento, no importa si tú has asistido a la iglesia toda tu vida, no importa si tú has hecho 20 veces la oración de fe, no importa si tú te bautizaste en el río Jordán, no importa lo que tú hayas hecho religiosamente, no importa con lo que tú dices que has cumplido, si estás viviendo en estas cosas, si tú estás practicando estas cosas y Cristo viene y te encuentra en esa condición de pecado, la Biblia dice que el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Simple y sencillamente te irás al infierno. Versículo 4. A estos, ¿a quiénes? A estos que han andado haciendo todas estas cosas, a estos que te acompañaban a hacer todas estas cosas. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquellos que eran tus enemigos, ahora te van a señalar, te van a criticar, ahora te van a decir el aleluya, te van a decir que ya te lavaron el cerebro, te van a decir que ya hicieron contigo cosas raras, etcétera. Pero no te preocupes, porque a estos les parece cosa extraña que ahora tú ya no participes de las cosas que ellos participan, que tú ya no hagas las cosas que antes hacías con ellos. Algunos se enemistarán contigo, ya no querrán ser tus amigos. Bueno, tú sigue considerándolos tus amigos, tú sigue haciendo algo por ellos. Tú no puedes darte el lujo de guardar rencor, amargura en tu corazón. Tú los tienes que seguir amando y tienes que seguir orando por ellos para que el Espíritu Santo les revele convicción de arrepentimiento, de pecado, de justicia, de juicio, para que la luz de Cristo entonces pueda resplandecer en sus vidas y tan luego eso suceda, tan pronto esto suceda, ellos vendrán a ti y se disculparán porque habrán conocido la verdad y la verdad los hará libres. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Reforzando lo que escribe acá el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque de nada tengo mala conciencia. En otras palabras está diciendo, mi conciencia no me acusa, yo estoy bien. Otros son los que me acusan. Me están señalando, me están criticando, están hablando mal de mí, están diciendo cosas que yo no he hecho. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Él no puede autojustificarse.
pero el que me juzga es el Señor. El que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos es el Señor. Y cuando Pablo se refiere a que es el Señor, se refiere a Jesucristo. El único que juzga es Jesucristo. ¿Quién es el que acusa? El que acusa es Satanás. Pero el que juzga y el que tiene capacidad de condenar es Jesucristo, porque Él dio su vida para rescate y salvación nuestra. Si tú no crees en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que ya has sido condenado. Estás en una condenación. Estás condenado al lago eterno de fuego y azufre que arde, al infierno. ¿Por qué? Porque ya la palabra del Señor te lo advirtió. Él ha sido justo, Él ha sido un Dios de justicia siempre y nos ha advertido acerca del pecado. Y por esta misma razón, entonces ahora podemos acercarnos a Él con confianza y pedirle perdón por nuestros pecados. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora quiero hacer una pausa acá, porque algunos dicen, o algunos comentan que este verso, o hay un pequeño conflicto de interpretación en este verso, porque entonces hablan acerca de que se le puede predicar a los muertos. Versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Aquí parecería una cuestión ilógica el decir, bueno, y si ya se murió, ¿cómo va a ser juzgado en carne según los hombres? ¿Cómo va a haber un juicio para él? ¿O cómo puede ser juzgado alguien que ya no está vivo? Lo que pasa es que Pedro está usando acá un simbolismo, está usando el simbolismo de la muerte espiritual. Sí, por esto también ha sido predicado el evangelio a los que no creen, podríamos decir. Por eso ha sido también predicado el evangelio a los que viven sin temor de Dios, a los que no han conocido a Jesús. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, veamos lo que dice la Biblia en otra porción de las Escrituras, Efesios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, una iglesia que quizás también estaba recibiendo este mensaje del apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros. Qué interesante. ¿Acaso no estaban vivos estos? ¿Acaso estos no respiraban, no caminaban por las calles, no iban de aquí para allá y de allá para acá? ¿Acaso estos no estaban engendrando hijos, casándose y dándose en casamiento? ¿Acaso estos no estaban sentándose a la mesa y comiendo sus alimentos? Sí lo estaban haciendo, estaban vivos. Pero lo que Pablo está haciendo es que está hablando de una figura. Dice, y él os dio vida a vosotros. Y explica, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí es donde podemos comprender lo que Pedro está diciendo también allá, que el evangelio ha sido predicado a los muertos, para que señalados por los hombres en la carne, a lo mejor a ti te han señalado muchas cosas feas que tú hiciste, mientras o antes que no conocías al Señor Jesucristo. A lo mejor a ti te han acusado de cosas por las cuales ya no deberían acusarte, pues lo hiciste mucho tiempo atrás. Y te señalan y te vituperan y dicen cosas de ti. Pero tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Y cuando estabas muerto en esos delitos y pecados, te fue anunciado el evangelio de Jesucristo y Jesús te dio vida, te dio su vida, una vida espiritual. Por eso dice el apóstol Pedro, para que sean juzgados en carne según los hombres, aún aquellos que han cometido delitos atroces. Por ejemplo, alguien que cometió un asesinato, alguien que violó a alguien que ha estado quizá en las pandillas extorsionando, haciendo cosas malas. Y la ley de la tierra lo alcanza, lo aprende y lo mete en prisión. A lo mejor fue alguien que robaba nada más y lo metieron en prisión. Pues la ley de los hombres en la carne
lo juzgará a él y lo condenará quizás, pero, pero la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo puede alcanzarle para que él, aún siendo juzgado en la carne por los hombres, viva, tenga vida en el espíritu según Dios. Aunque los hombres te acusen de estar muerto en delitos y pecados, aunque los hombres digan que tú no vales nada, el Señor te da vida y vida en abundancia. Te hace una nueva criatura y ahora vives para Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Somos salvos por gracia, porque a Dios le ha placido, porque nosotros no podemos comprender ni entender el gran corazón de Dios, el gran amor de Dios por la humanidad. Dice las Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si la paga del pecado es muerte, nosotros estábamos muertos cuando Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida, una vida espiritual, una vida eterna, una vida que a pesar de los límites de nuestra naturaleza humana, una vida que a pesar de lo vulnerable que es nuestra naturaleza humana, que puede terminar en cualquier momento, esa vida que Cristo nos ha dado permanece para la eternidad. Avanzamos. Versículo 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Le está dando esperanza, ¿verdad? Así como nosotros te damos esperanza a ti también. El fin de todas estas cosas se acerca. Tanto sufrimiento, dolor, pandemia, etcétera. Todo esto va a pasar. Y va a pasar cuando menos tú lo esperes. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En otras palabras, estad atento, en comunión con Dios. Estad conectados con Dios a través de la oración. Ya decíamos antes, Jesús se apartaba a orar. En la hora difícil, en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad, ahí unas horas antes de su muerte, Jesús estaba orando al Padre. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Dejen aquellas cosas que hacían antes, dejen aquellas cosas con las que participaban, con los gentiles, con los impíos, con los inconversos, y ahora entre ustedes, entre los hijos de Dios, manténganse unidos en ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La Biblia dice que por haber disminuido el amor y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos disminuirá, se secará. Por haberse multiplicado la maldad, muchos de nosotros ya no queremos evangelizar a los perdidos. Por haberse multiplicado la maldad, queremos que Dios venga y condene este mundo, mas no sabemos que esa misma acción genera en nosotros un pecado. Porque la Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mi amado hermano, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Pablo escribe a la iglesia en Corinto y en el capítulo 12, los primeros versículos de este capítulo 12 de Primera de Corintios, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estos son regalos que Dios nos ha dado, es que son espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y aquí estamos hablando de prácticas de adoración a estatuillas, a imágenes que no tienen capacidad de responderte. Seres que no hablan. Entonces no podemos
No podemos decir que es que estos ídolos se refería a, a animales y a cosas que veneraban y adoraban en aquel tiempo. No, dice ídolos mudos. O sea que la gente podía esperar que les hablaran porque la figura eran hombres, mujeres, eran dioses a la imagen de hombres, en lo que ellos creían y les hablaban a ellos y les pedían a ellos, pero eran ídolos mudos. Versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, de regalos, de talentos, es lo que está diciendo Pedro allá cuando dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si tú has recibido un don del Espíritu Santo, si tú has recibido un don de parte de Dios, si tú has recibido un don de parte de Jesucristo, un regalo de parte de ellos, tú debes recibirlo y debes saber que esto es para provecho tuyo y para provecho de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pedro está recomendando a los hermanos a que vivan unidos, que vivan esa hermandad, esa comunidad de unión en amor y que cada uno ministre a los demás según el don que ha recibido de parte del Señor. Ahí vemos entonces los dones que Pablo menciona, que da el Espíritu a la iglesia. Todo esto recordemos que es parte de los regalos de Dios a través del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para vanagloria de nadie, no es para llenar de altivez el corazón de alguien. El hacer milagros, el realizar sanidades, todo eso es de Dios, no es del hombre. El hombre solo es un instrumento por medio del cual Dios debe ser glorificado. Y Pedro lo dice muy bien al final del versículo 11, cuando dice dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea. Que eso sea así. No hay discusión. Entonces, una vez que Pedro ha hablado acerca de estas cosas y que ha dejado claro el hecho de que debemos ser buenos administradores de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, buenos administradores del regalo que Él nos ha dado, buenos administradores de los dones que Él nos ha dado, debemos estar conscientes que también vamos a pasar por ciertos padecimientos. Y en los siguientes versículos del 12 en adelante al 19, el apóstol Pedro hace un recuento de algunas cosas que usted y yo como cristianos quizás hemos pasado, estaremos pasando o pasaremos en algún momento, pero no debe esto afectarnos, no debe esto preocuparnos, no debe afligirnos. Versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En otras palabras, él dice, bueno, esto no es raro, tiene que ser así. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo,
sois librados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Otra vez menciona estos dos grupos, los que no conocen a Cristo y los que conocen a Cristo. Los gentiles que desconocían totalmente la gracia de Dios, pero estaba también el grupo de aquellos que habían experimentado el poder de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para algunos era blasfemado, pero para otros entonces glorificado. En Mateo capítulo 5, versículo 11, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Simple y sencillamente. Nosotros no podemos huir de los problemas, no podemos escapar de las dificultades y de las pruebas. Es necesario que esto acontezca en nuestras vidas para que podamos ser probados y ser aprobados por el Señor. Así como padeció Cristo. Y luego Él dice, si ustedes padecen por mi causa, entonces son bienaventurados, son dichosos, son 10 veces felices. Lo que están pasando hoy no se compara a la felicidad tan grande, tan inmensa, que vendrá en recompensa de lo que ustedes han hecho. Y el apóstol Pedro lo ratifica en los versículos 15 al 19. Así que ninguno de vosotros padezca, oiga bien, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, Pedro está diciendo, si van a sufrir por algo, si van a ser perseguidos por algo, que no sea por homicida, que no sea por ladrón, número 2, que no sea por malhechor y que no sea por entremeterse en lo ajeno. En buen salvadoreño diríamos, por no entrometerse en lo que no lo han llamado, en lo que no le interesa. A veces uno saca terminación por andar metiéndose en cosas que es pleito ajeno, no es pleito suyo. Que no lo señalen, que no lo persigan, que no lo metan preso por estas cosas. Pero, versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, a usted le dijeron, ahí va el come gallina, a usted le dijeron, ahí va el aleluya, a usted le tiraron agua caliente, a usted le aventaron tomates podridos o huevos hediondos. Si usted padece como cristiano, no se avergüence. Escucha bien, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No se avergüence, porque la vergüenza muchas veces trae reacciones negativas. La vergüenza te hará reaccionar, insultar, proferir maldiciones en contra de aquellos que te están atormentando. Al contrario, dice, glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque en estas pruebas, si sois vituperados, si sois atormentados, si sois perseguidos, si te acusan de males que son falsos, eres bienaventurado. Entonces ninguno padezca por homicida, ladrón o malhechor o entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esto es interesante. No porque ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no porque ya hiciste la oración de fe, tú puedes vivir como tú quieras y hacer lo que tú quieras y vivir como te dé la gana. No, no puedes hacer eso, porque habrá juicio en la casa de Dios. Y este juicio de Dios en su casa, ese juicio de Dios para con nosotros, trayendo primero arrepentimiento a nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces somos rebeldes. Si eso sucede con nosotros, ¿qué sucederá entonces con aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esa es la pregunta que se hace el apóstol Pedro. Y si el justo con dificultad se salva, dice. Si el justo con dificultad se salva. Mire que no está diciendo, y si el justo con dificultad tiene premios en la eternidad, ¿no? Si el justo con dificultad se salva.
Pastor, pero es que la teología de Pablo, y entonces usted cree que la Biblia se contradice. No se engañe, no se confunda. Usted no puede hacer un evangelio de Pablo y un evangelio del resto de los apóstoles. Usted no puede hacer una doctrina de Pablo y una doctrina del resto de los apóstoles. Si alguno con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si usted practica el pecado, usted es pecador. Si usted no recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted es un impío. Revísese, analícese, vea lo que hay en su corazón. Y si hay pecado ahí, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Él es amplio en perdonar. Él es grande y es misericordioso. Es lento para la ira, pero grande en misericordia. Versículo 19, con esto terminamos. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, los que padecen según la voluntad de Dios, manténganse firmes, manténganse en santidad, encomienden sus almas al fiel Creador. Si incluso van a morir, mueran entregados al Señor. Qué privilegio. Qué privilegio para aquellos hombres y mujeres de la iglesia primitiva que ofrendaron sus vidas por no negar a Jesucristo. Qué galardón más grande les esperará en el cielo. Si bien es cierto, ellos fueron privados de la vida en este mundo, su vida fue cortada, pero en el cielo tienen su recompensa. Usted y yo, que aún estamos en esta tierra y vivimos en este cuerpo de pecado, tenemos un desafío grande, el desafío de vivir en santidad. Seamos buenos administradores de la gracia que nos ha dado nuestro Señor, agradeciendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y respondiendo a ese regalo de Dios al tratar de vivir nuestras vidas en santidad. Si usted se siente débil, si usted cree que no puede, entonces acérquese al Señor y dígale, no puedo, Señor. Esta es mi debilidad. Estoy seguro que la respuesta del Señor para usted será la misma que le dio al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero usted debe reconocer su debilidad, usted debe ponerle en las manos del Señor y usted debe renunciar a esa debilidad, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, reconocemos que tu favor y tu misericordia nos han alcanzado. Te agradecemos por el regalo de la salvación. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Establece tu voluntad en nuestras vidas. Encomendamos a ti nuestros caminos, Señor, para que siempre sean rectos. Pues separados de ti nada podemos hacer. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, bendice a cada uno de los que hoy escuchan esta palabra. Sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus negocios, su salud, Señor, su economía, en el nombre de Jesús. Establece tu reino en nuestros corazones. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Señor, gracias por ser nuestro Consolador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros este día en este estudio. Les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Puedes sintonizarnos a través de ellas, así como aparecen ahí en pantalla. También nuestras transmisiones semanales, nuestras reuniones semanales, días miércoles, jueves y viernes a las 6:30 de la tarde y el día domingo a las 9 de la mañana. Servicios presenciales el día miércoles a las 6:30 de la tarde, también en nuestro templo, y simultáneamente hacemos la transmisión, así como el domingo a las 9 de la mañana. Te esperamos este domingo. Recuerda, tendremos Santa Cena y estará compartiendo la palabra del Señor nuestro pastor y obispo Juan Canales.
Así que no te quedes en casa, vente a la casa del Señor. Tenemos todas las medidas de bioseguridad para que tú estés tranquilo y confiado de que el virus no andará ahí cerca de ti. Además, estaremos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Hasta la próxima.